En el otoño de 1965, la familia Higgins, compuesta por 4 miembros, desapareció sin dejar rastro de su modesta cabaña en el pueblo de Ashworth, en Yorkshire. Su ausencia habría quedado como un caso más sin resolver en los archivos de la policía local si no fuera por lo que los investigadores descubrieron 3 meses después, una habitación oculta bajo la iglesia de Santa María, llena de pertenencias personales de los Higgins junto con entradas detalladas en diarios que describían rituales prohibidos oficialmente por la Iglesia de Inglaterra siglos atrás. Lo más extraño de todo era que la última entrada estaba fechada 2 semanas después de la fecha reportada de su desaparición. Durante casi 60 años, la Iglesia se ha negado a comentar sobre el hallazgo, y la cabaña donde vivía la familia Higgins permanece abandonada hasta el día de hoy, envuelta en un silencio que parece cargado de ecos del pasado. Lo que hace este caso aún más perturbador es que, cuando los investigadores finalmente accedieron a los registros sellados de la iglesia en 1985, descubrieron que los Higgins no eran los primeros en desaparecer bajo circunstancias tan misteriosas. Esta noche, revelaré lo que realmente ocurrió en ese tranquilo pueblo de Yorkshire, basándome en documentos que nunca han sido hechos públicos hasta ahora, incluyendo el testimonio de la única testigo sobreviviente que, después de 40 años de silencio, ha accedido a romperlo. Antes de continuar con la historia de la familia Higgins y su conexión con la iglesia de Santa María, debo advertir que este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a desenterrar los misterios más oscuros que otros no se atreverían a contar. Si eres uno de esos verdaderos buscadores de misterios, suscríbete ahora y dime en los comentarios desde qué país estás escuchando. Pocos canales se atreven a contar las historias que contamos aquí, relatos que las autoridades intentaron enterrar para siempre. Ahora, adentrémonos en las sombras del Yorkshire de 1965 y descubramos qué terror acechaba en el pueblo de Ashworth. Lo que se desarrolló en esa pequeña comunidad de Yorkshire desafiaría todo lo que los residentes creían sobre su pueblo pacífico y devoto, revelando una conspiración de silencio que había protegido secretos inconfesables durante casi medio siglo. Ashworth era el tipo de pueblo donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo distinto, donde las antiguas murallas de piedra guardaban recuerdos de 8 siglos de existencia humana. Acurrucado en las profundidades de los valles de Yorkshire, rodeado de colinas ondulantes que se teñían de púrpura con el brezo cada otoño, albergaba apenas a 300 almas, la mayoría de las cuales podía rastrear sus linajes hasta 5 o 6 generaciones en las mismas pocas cabañas. El pueblo giraba en torno a la iglesia de Santa María, una imponente estructura normanda que dominaba el paisaje con su torre de piedra caliza erosionada, elevándose casi 30 metros hacia el cielo de Yorkshire. La iglesia había sido construida en 1187 sobre el sitio de una capilla sajona aún más antigua, y el folclore local afirmaba que el lugar había sido considerado sagrado mucho antes de que el cristianismo llegara a los valles. Las masivas puertas de roble, reforzadas con bandas de hierro ennegrecidas por el tiempo, crujían ominosamente con el viento que descendía incesante de los páramos. El otoño de 1965 trajo un frío inusual a Yorkshire que parecía calar hasta los huesos del pueblo, infundiendo un desasosiego palpable en el aire. Las hojas se volvieron prematuramente, cubriendo las laderas con rojos intensos y dorados que parecían casi sobrenaturales en su vividez, como si la naturaleza misma estuviera sangrando. Una niebla persistente comenzó a sentarse sobre el valle cada atardecer al ponerse el sol, aferrándose a las piedras antiguas de Santa María como una entidad viva, envolviendo el cementerio en un velo que distorsionaba la realidad. La niebla era tan densa que muchos residentes reportaron sentirse desorientados al caminar por el camposanto al anochecer, como si los senderos familiares hubieran mutado en el brumoso abrazo. Las campanas de la iglesia, que habían tañido puntualmente durante cientos de años para marcar las horas y convocar a los fieles, comenzaron a sonar diferentes ese otoño. La señora Agnes Petton, quien había vivido junto a la iglesia por 63 años, fue la primera en notarlo. Las campanas de bronce producían un tono más profundo y resonante de lo que recordaba, como si el aire mismo se hubiera espesado a su alrededor, cargado de un peso invisible. A veces, en las altas horas de la noche, juraba oír las campanas repicando cuando no debían, toques suaves y lúgubres que parecían surgir del subsuelo en lugar de la torre elevada. Thomas Arthur Higgins era un hombre cuya vida fluía con la precisión de un reloj. A sus 38 años, había heredado tanto su naturaleza metódica como su puesto en la oficina de correos del pueblo de su padre, quien a su vez lo había recibido del suyo. Cada mañana, exactamente a las 7, Thomas salía de su cabaña en Church Lane, vestido con su traje impecablemente planchado y cargando su gastado maletín de cuero. Acompañaba a sus 2 hijos, Margaret Rose,
de 12 años, y el pequeño William Thomas, de 8, hasta la escuela del pueblo antes de continuar hacia su trabajo, clasificando el correo y gestionando telegramas para todo el valle. Thomas era un hombre reservado que guardaba sus pensamientos para sí mismo, pero quienes lo conocían bien lo describían como profundamente religioso al estilo tradicional de Yorkshire, devoto pero no ostentoso, fiel pero pragmático. Servía como guardián de la iglesia en las ferias y se le podía encontrar cada domingo por la mañana asegurándose de que los himnarios estuvieran correctamente dispuestos y las bandejas de la colecta relucientes. Su fe era tan firme y confiable como las colinas de Yorkshire mismas, lo que hacía aún más incomprensible para quienes lo conocían lo que le sucedió. Eleanor Mary Higgins, de soltera Whittle, había llegado a Ashworth como una joven novia 15 años antes. A sus 35 años, conservaba la belleza impactante que había capturado la atención de Thomas en un evento social de la iglesia en un pueblo cercano. Su cabello oscuro, que llevaba en un estilo práctico propio de una madre de pueblo, aún capturaba la luz de manera que la hacía parecer más joven de lo que era, con un brillo que evocaba recuerdos de días más despreocupados. Eleanor gestionaba su pequeña cabaña con la misma precisión metódica que caracterizaba a toda la familia Higgins. Sin embargo, había algo más inquieto en su naturaleza, una curiosidad por el mundo que a veces la ponía en conflicto con las tradiciones conservadoras de la vida rural. Eleanor siempre había mostrado interés por la historia local y el folclore, pasando horas en la biblioteca del pueblo leyendo sobre las antiguas costumbres de los valles de Yorkshire. Mantuvo un jardín lleno de hierbas y flores silvestres que muchos de los aldeanos mayores reconocían como plantas que sus abuelas cultivaban para propósitos que ya no se mencionaban en conversaciones corteses, usos que rozaban lo místico y lo prohibido. Cuando se le preguntaba sobre sus intereses botánicos inusuales, Eleanor sonreía y mencionaba que disfrutaba manteniendo vivas las antiguas tradiciones, aunque nunca especificaba cuáles exactamente, dejando un velo de misterio en sus palabras que inquietaba a algunos. Los hijos de los Higgins eran el orgullo de la escuela del pueblo. Margaret Rose era una niña seria y reflexiva que destacaba en sus estudios y ayudaba a su madre con las tareas del hogar sin quejarse, demostrando una madurez que parecía exceder su edad. Había heredado el cabello oscuro de su madre y el temperamento estable de su padre, aunque los maestros notaban que a veces parecía mayor de 12 años, como si cargara con un conocimiento que pesaba sobre sus hombros jóvenes, un peso invisible que la hacía mirar al horizonte con ojos llenos de sombras prematuras. Margaret adoraba leer, especialmente libros sobre historia y mitología, y a menudo se la encontraba en el cementerio copiando inscripciones de las lápidas más antiguas en un cuaderno que llevaba a todas partes, como si estuviera recolectando fragmentos de un pasado olvidado. William Thomas, conocido por todos como Billy, era el encantador reconocido del pueblo. A sus 8 años, poseía una risa contagiosa y una curiosidad por todo lo que lo rodeaba que lo hacía querido por cada adulto en Ashworth. Estaba particularmente fascinado por la iglesia, pasando horas examinando los gárgolas de piedra tallados que decoraban las paredes exteriores y haciendo preguntas interminables sobre el significado de las vidrieras, interrogantes que revelaban una mente vivaz y un alma inquieta. Billy tenía el hábito de dibujar constantemente, llenando cuaderno tras cuaderno con bocetos de la iglesia, el campo circundante, y cada vez más a medida que avanzaba el otoño, imágenes perturbadoras que su maestra encontraba difíciles de interpretar, dibujos que evocaban un malestar profundo y primordial. El pueblo de Ashworth operaba según ritmos establecidos siglos atrás, un pulso antiguo que latía en el corazón de la comunidad. El día de mercado aún se celebraba cada jueves en la pequeña plaza junto a la iglesia, aunque los mercaderes ahora llegaban en automóviles en lugar de caballos y carretas. El pub, llamado The Shepherd's Rest, servía como ayuntamiento no oficial donde se compartían noticias y se formaban opiniones, en un ambiente cargado de humo de pipas y murmullos confidenciales. La oficina de correos hacía las veces de tienda general, y la escuela del pueblo enseñaba a niños de 5 a 14 años antes de que fueran enviados a la ciudad más grande de Havers para su educación final. Pero bajo esta capa de tranquilidad rural, Ashworth albergaba secretos que se remontaban a generaciones, sombras que se extendían como raíces profundas bajo la superficie. El pueblo siempre había estado aislado, no solo geográficamente, sino culturalmente, un aislamiento que fomentaba la preservación de costumbres ancestrales. Las familias antiguas, los Whittle, los Carr, los Thornton y un puñado de otras, mantenían tradiciones y observancias que los forasteros raramente vislumbraban, prácticas envueltas en un velo de misterio y lealtad familiar. Estas familias se casaban entre sí con regularidad y compartían conocimiento transmitido a través de linajes cuidadosamente seleccionados, un legado que se susurraba en las noches de invierno junto al fuego. La señora Margaret Thornton, la bibliotecaria del pueblo y guardiana no oficial del saber local, descendía de una de las familias fundadoras de Ashworth.
Su cabaña contenía libros y manuscritos recolectados durante siglos, incluyendo textos que la Iglesia había intentado suprimir en diversas épocas de reforma religiosa, volúmenes que exhalaban un aroma a pergamino viejo y secretos prohibidos. La señora Thornton era una mujer menuda y pajaril en sus 70, que hablaba en susurros y parecía conocer los asuntos de todos antes de que ellos mismos los supieran, con una mirada penetrante que desenterraba verdades ocultas. Nunca se había casado, dedicando su vida a lo que llamaba preservar nuestra herencia, una frase que pronunciaba con una reverencia que hacía eco de siglos pasados. El doctor Edmund Carr, el médico del pueblo, era otro miembro de las familias antiguas. A sus 55 años, había regresado a Ashworth después de estudiar medicina en Edimburgo, trayendo consigo conocimiento médico moderno que de alguna manera fusionaba con tradiciones curativas más antiguas que su abuela le había enseñado, métodos que combinaban ciencia y superstición en una danza inquietante. El Dr. Carr mantenía registros detallados no solo de la salud física de sus pacientes, sino de lo que llamaba su bienestar espiritual, aunque siempre era vago sobre qué significaba exactamente eso, dejando un aura de ambigüedad que inquietaba a los más escépticos. El agente local, el sargento Robert Henley, era una de las pocas figuras de autoridad en Ashworth que no estaba conectado a las familias antiguas. Había sido asignado al pueblo 5 años antes y gradualmente se había dado cuenta de que había aspectos de la vida del pueblo que permanecían ocultos para él, como puertas cerradas en la niebla. Henley era un hombre minucioso y metódico que se enorgullecía de entender su territorio por completo, y su incapacidad para penetrar ciertas estructuras sociales de Ashworth se había convertido en una fuente de frustración creciente, un picor constante en su mente analítica. El reverendo Harold Whitmore había servido en Santa María por 23 años, llegando a Ashworth como un joven curato fresco de la Universidad Teológica. A lo largo de las décadas, se había transformado de un enérgico defensor de la reforma eclesiástica en algo mucho más complejo y perturbador, una figura cuya presencia evocaba un desasosiego sutil. Su estudio, ubicado en la rectoría junto a la iglesia, estaba abarrotado de manuscritos antiguos, artefactos arqueológicos y libros sobre temas que parecían tener poca conexión con la teología anglicana convencional, volúmenes que hablaban de misterios ocultos y poderes ancestrales. El reverendo Whitmore era un hombre alto y delgado con cabello prematuramente gris y ojos que parecían atravesar a las personas en lugar de mirarlas, como si viera más allá de la carne hasta el alma expuesta. Sus sermones habían crecido en esoterismo con los años, llenos de referencias a verdades más antiguas y misterios más profundos, que dejaban a muchos feligreses confundidos y inquietos, con un malestar que se asentaba en el pecho como la niebla del valle. Sin embargo, permanecía popular entre ciertos miembros de la congregación, particularmente aquellos de las familias antiguas, que parecían entender referencias que escapaban a los demás, asintiendo con una complicidad silenciosa. En las semanas previas a su desaparición, varios residentes de Ashworth notaron cambios en el comportamiento de la familia Higgins. Las alteraciones fueron sutiles al principio, Eleanor pasando más tiempo en el cementerio, Thomas pareciendo distraído y preocupado, los niños volviéndose más retraídos, como si una sombra invisible se cerniera sobre ellos, pero a medida que octubre avanzaba, estos cambios se volvieron imposibles de ignorar, infundiendo un temor creciente en la comunidad. La señora Agnes Petton, cuya cabaña compartía una pared de jardín con la propiedad de los Higgins, fue la primera en notar las actividades nocturnas de Eleanor. A partir de principios de octubre, Eleanor había empezado a pasar largas horas en el cementerio de Santa María después del anochecer, a menudo cargando lo que parecían ser paquetes de hierbas, flores y otros objetos que la señora Petton no podía identificar bajo la luz de la luna, formas vagas que se movían como fantasmas en la oscuridad. Cuando reunió el coraje para preguntar a Eleanor sobre estas excursiones de medianoche, la mujer más joven simplemente sonrió y respondió: «Estoy atendiendo a las antiguas tradiciones, señora Petton. Alguien tiene que mantener las observancias adecuadas». La frase «observancias adecuadas» no significaba nada para la señora Petton, pero la dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudir, un escalofrío que se extendía por su espina dorsal como el viento de los páramos. El tono de Eleanor había sido lo suficientemente agradable, pero había algo en sus ojos que sugería profundidades de conocimiento que hacía incómoda a la mujer mayor, como si estuviera mirando un abismo disfrazado. La señora Petton comenzó a mantener sus cortinas cerradas después del anochecer y encontró excusas para evitar conversaciones con su vecina, un aislamiento que acrecentaba su ansiedad. El señor Arthur Finch, propietario de la tienda general del pueblo, notó cambios significativos en los hábitos de compra de Eleanor durante octubre. Siempre había sido una compradora cuidadosa, adquiriendo solo lo que su familia necesitaba y manteniendo cuentas estrictas del hogar. Pero de repente, estaba comprando grandes cantidades de artículos inusuales, libras de sal gruesa,
docenas de velas blancas y lo que describía como hierbas específicas de la anciana señora Beaterby, la herborista no oficial del pueblo que cultivaba plantas medicinales y culinarias en su extenso jardín de cabaña, un lugar donde el aroma de las hierbas se mezclaba con el de la tierra húmeda. Cuando el señor Finch comentó sobre estas compras inusuales, Eleanor explicó que se estaba preparando para la temporada de cosecha. Aunque esta explicación tenía poco sentido, dado que la familia Higgins nunca había mantenido más que un pequeño huerto de cocina, los artículos que compraba parecían más adecuados para algún propósito ceremonial que para cualquier uso doméstico práctico. Pero el señor Finch era demasiado cortés para insistir, aunque la duda lo carcomía por dentro. La maestra de la escuela del pueblo, la señorita Sarah Collins, se preocupó cada vez más por el comportamiento de los hijos de los Higgins durante octubre. Margaret, que siempre había sido una excelente alumna, se volvió distraída y retraída. A menudo la sorprendían mirando por la ventana de la clase hacia la iglesia de Santa María, y cuando la llamaban para responder preguntas, contestaba como si despertara de un sueño profundo, con una voz lejana y etérea. Sus ensayos, una vez modelos de pensamiento claro y gramática impecable, se llenaron de referencias a sabiduría antigua y verdades olvidadas, que parecían demasiado sofisticadas para una niña de 12 años, ideas que evocaban un mundo de sombras y secretos. El comportamiento del joven Billy era aún más alarmante. El niño normalmente alegre y hablador se había obsesionado con el dibujo, pasando cada momento libre creando la misma imagen perturbadora una y otra vez. El dibujo mostraba figuras encapuchadas de pie alrededor de lo que parecía ser un altar, con símbolos que la señorita Collins no reconocía, pero que de alguna manera la hacían sentir profundamente incómoda, como si tocara un nervio expuesto en su alma. Cuando le pidió a Billy que explicara su arte, él solo decía que estaba dibujando lo que mamá y el señor Whitmore me enseñaron sobre la iglesia antigua. La señorita Collins intentó discutir sus preocupaciones con Thomas durante una conferencia de padres a mediados de octubre, pero lo encontró evasivo y claramente angustiado, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Thomas admitió que Eleanor se había involucrado en lo que llamaba investigación histórica con el reverendo Whitmore y varios otros residentes del pueblo, pero insistió en que era solo un estudio académico. Sin embargo, su manera sugería que estaba lejos de estar cómodo con lo que sucedía en su hogar, una tensión que se palpaba en el aire como una tormenta inminente. La organización que eventualmente se revelaría como el Centro de los Oscuros Secretos de Ashworth había comenzado de manera inocua en 1962. El reverendo Whitmore había propuesto formar un grupo para estudiar las tradiciones históricas de los valles de Yorkshire, con énfasis particular en las costumbres precristianas que habían moldeado la cultura local siglos antes de la llegada del cristianismo. El grupo inicialmente consistía en 5 miembros, el propio reverendo Whitmore, la señora Margaret Thornton, el Dr. Edmund Carr, la señora Dorothy Beaterby, la herborista, y el señor James Crawford, un maestro jubilado que se había mudado a Ashworth desde Londres. Se reunían mensualmente en la sacristía de la iglesia, aparentemente para discutir documentos históricos y evidencia arqueológica relacionada con las tradiciones antiguas de Yorkshire. Se llamaban a sí mismos la Sociedad de Preservación Histórica de Ashworth y afirmaban estar trabajando en un estudio exhaustivo del folclore local que eventualmente sería publicado como un libro para beneficio de las generaciones futuras. Un proyecto que parecía noble y educativo a primera vista. Eleanor Higgins se unió al grupo en la primavera de 1964, atraída por su interés de larga data en la historia local y animada por el reverendo Whitmore, quien había notado su extensa lectura sobre folclore y costumbres tradicionales. Eleanor resultó ser una miembro entusiasta y dedicada, contribuyendo a investigaciones sobre medicina herbal y celebraciones estacionales que impresionaron a los otros participantes con su profundidad y autenticidad, revelando una pasión que ardía como una llama en la oscuridad. Lo que el público no sabía era que las actividades de la Sociedad de Preservación Histórica habían evolucionado gradualmente mucho más allá de la investigación académica, adentrándose en territorios sombríos y prohibidos. Para 1963, el grupo había comenzado lo que llamaban demostraciones prácticas de rituales antiguos, inicialmente justificándolos como necesarios para entender los contextos históricos que estudiaban. Estas demostraciones empezaron de manera simple, celebraciones estacionales basadas en ciclos agrícolas, técnicas de preparación de hierbas usadas durante siglos, y prácticas de meditación que afirmaban derivar de tradiciones espirituales celtas, elementos que parecían inofensivos pero que plantaban semillas de algo más oscuro. Sin embargo, bajo la guía del reverendo Whitmore, estas prácticas se volvieron cada vez más complejas y perturbadoras, infundidas con un fervor que rozaba la obsesión. El vicario había convencido al grupo de que el verdadero entendimiento de las tradiciones antiguas requería no solo estudio intelectual, sino participación experiencial, un compromiso que profundizaba el lazo emocional y espiritual.
Argumentaba que la Iglesia temprana había suprimido conocimiento espiritual valioso y que recuperar estas tradiciones no era solo académicamente importante, sino espiritualmente necesario, palabras que resonaban con una autoridad que silenciaba dudas. Para cuando Eleanor se unió, el grupo se reunía 2 veces al mes, con observancias especiales adicionales programadas alrededor de lo que llamaban fechas significativas en el calendario antiguo, momentos en que el velo entre mundos se adelgazaba. Estas observancias tenían lugar en una habitación debajo de la iglesia de Santa María que el reverendo Whitmore afirmaba haber descubierto durante trabajos de renovación. La habitación, explicaba, había sido usada para propósitos religiosos mucho antes de que se construyera la iglesia actual y representaba una conexión directa con las prácticas espirituales de sus ancestros, un espacio cargado de historia y energía ancestral. El entusiasmo de Eleanor por el trabajo del grupo impresionó a todos los miembros, pero fue su sugerencia de que las familias deberían participar juntas en ciertos rituales lo que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la organización, un cambio que introducía un elemento de intimidad y vulnerabilidad familiar. Argumentaba que muchas tradiciones antiguas estaban diseñadas específicamente alrededor de unidades familiares y que una participación incompleta podría ser peligrosa, potencialmente dejando rituales inconclusos de maneras que podrían tener consecuencias negativas, un argumento que infundía miedo y urgencia. Thomas Higgins inicialmente había sido escéptico sobre la involucración de su esposa en la Sociedad de Preservación Histórica, pero la obvia felicidad e estimulación intelectual de Eleanor lo habían ganado gradualmente, suavizando sus reservas como el viento erosiona la piedra. Ella regresaba de las reuniones llena de excitación por nuevos descubrimientos e insights, compartiendo historias sobre la historia oculta de Yorkshire que fascinaban incluso la mente práctica de Thomas, despertando en él una curiosidad latente. Cuando Eleanor sugirió que podría disfrutar asistiendo a algunas de las presentaciones del grupo, Thomas accedió a visitar una de sus reuniones regulares. La reunión que Thomas atendió en junio de 1964 parecía lo suficientemente inofensiva. El reverendo Whitmore había preparado una conferencia sobre prácticas agrícolas medievales, completa con documentos históricos y artefactos prestados de varias colecciones locales. Los otros miembros eran claramente conocedores y apasionados por su investigación, y Thomas se encontró genuinamente interesado en aprender sobre las técnicas de cultivo que sus propios ancestros podrían haber usado siglos antes, un vínculo con el pasado que lo conmovía inesperadamente. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y Eleanor se involucraba cada vez más en las actividades del grupo, Thomas comenzó a notar cambios preocupantes en el comportamiento y actitudes de su esposa. Empezó a hablar críticamente de las prácticas religiosas modernas, sugiriendo que el cristianismo contemporáneo había perdido conocimiento espiritual esencial que las tradiciones antiguas preservaban, con una vehemencia que lo inquietaba. Comenzó a mantener horarios inusuales, quedándose despierta hasta tarde para leer textos oscuros que el reverendo Whitmore le había dado, y despertando antes del amanecer para atender plantas y preparaciones que parecían no tener propósito práctico. Rituales que llenaban la cabaña con aromas extraños y un aura de misterio. Lo más perturbador para Thomas era la creciente insistencia de Eleanor en que los niños deberían ser educados sobre las antiguas formas. Comenzó a enseñar a Margaret y Billy sobre medicina herbal, celebraciones estacionales y lo que llamaba respeto adecuado por las fuerzas que dan forma a nuestro mundo, lecciones que infundían en los niños un sentido de secreto y poder. Los niños parecían disfrutar estas lecciones inicialmente, pero Thomas notó que se volvían reservados sobre lo que aprendían, compartiendo chistes privados y referencias que él no entendía, un muro invisible que lo aislaba en su propio hogar. En septiembre de 1965, Thomas decidió hablar directamente con el reverendo Whitmore sobre sus preocupaciones. Arregló una reunión privada en el estudio del vicario, con la intención de discutir la creciente obsesión de Eleanor con el grupo histórico y su efecto en la vida familiar, buscando consejo en quien consideraba una autoridad espiritual. Lo que descubrió durante esa conversación lo perseguiría durante las pocas semanas restantes de su vida, un encuentro que dejaría una marca indeleble en su alma atormentada. El reverendo Whitmore lo recibió en su estudio, una habitación que siempre había parecido abarrotada de libros y papeles, pero que ahora aparecía casi abrumadora en su densidad de artefactos extraños y textos desconocidos, un caos que reflejaba el desorden interior del vicario. El vicario escuchó pacientemente mientras Thomas explicaba sus preocupaciones, asintiendo con simpatía y haciendo preguntas pensadas sobre ejemplos específicos del cambio en el comportamiento de Eleanor. Pero cuando Thomas terminó de hablar, la respuesta del reverendo Whitmore no fue lo que esperaba. En lugar de ofrecer tranquilidad o sugerir formas de moderar la involucración de Eleanor con el grupo, el vicario se lanzó a una explicación de por qué la participación de la familia en el trabajo de la sociedad histórica no era solo beneficiosa,
sino esencial. Habló sobre obligaciones espirituales que trascendían las preferencias individuales, sobre responsabilidades antiguas que ciertas familias eran elegidas para cumplir, y sobre las consecuencias peligrosas de abandonar tradiciones que habían protegido a la comunidad durante generaciones, palabras que llevaban un subtono de amenaza que Thomas no podía identificar del todo, pero que sentía como un frío en los huesos. Thomas salió de esa reunión más confundido y preocupado que nunca, con el corazón latiendo con un temor indefinido. Las palabras del reverendo Whitmore habían llevado una corriente subterránea de amenaza que Thomas no podía identificar precisamente, pero que definitivamente sentía, un peso opresivo. El vicario había dejado claro que la participación continuada de la familia Higgins en las actividades del grupo no era meramente deseada, sino requerida, aunque nunca había declarado explícitamente que podría suceder si elegían retirarse, dejando la imaginación de Thomas para llenar los vacíos con horrores indefinidos. Octubre de 1965 trajo una aceleración de eventos extraños en Ashworth que parecían centrarse alrededor de la familia Higgins, un vórtice de oscuridad que atraía todo hacia sí. Las actividades de Eleanor se volvieron más intensivas y secretas, con múltiples viajes a la iglesia cada semana y preparaciones constantes de materiales cuyo propósito no explicaría a su esposo cada vez más preocupado, un silencio que profundizaba el abismo entre ellos. El comportamiento de los niños se volvió más errático, con tanto Margaret como Billy mostrando conocimiento y usando vocabulario que parecía muy por encima de sus años, palabras que resonaban con una sabiduría prohibida. El Dr. Edmund Carr testificaría más tarde que Thomas visitó su consulta 3 veces durante octubre, exhibiendo síntomas de ansiedad severa y lo que el médico describió como agotamiento nervioso agudo, un estado que lo hacía parecer un hombre al borde del precipicio. Thomas se quejaba de insomnio, pérdida de apetito y lo que llamaba una sensación de doom inminente, que no podía sacudir, un terror que lo acechaba en las sombras de su mente. Cuando el Dr. Carr lo presionó por detalles sobre la fuente de su distrés, Thomas solo decía que Eleanor se había involucrado en actividades que temía fueran peligrosas para toda la familia, un temor que lo consumía como un fuego lento. Durante su visita final a la consulta del Dr. Carr el 25 de octubre, Thomas parecía estar al borde de un colapso completo. Hablaba rápidamente e incoherentemente sobre obligaciones antiguas y ceremonias que no podían detenerse una vez comenzadas. Preguntó al Dr. Carr sobre los síntomas de lo que llamaba manía religiosa y si había tratamientos médicos para personas que se habían convencido de que recibían comunicaciones sobrenaturales. Lo más perturbador fue que Thomas preguntó al Dr. Carr si creía posible que un mal antiguo persistiera en lugares donde habían ocurrido cosas terribles en el pasado, una pregunta que revelaba un terror profundo y existencial. Cuando el doctor preguntó qué había motivado esta pregunta, Thomas respondió que Eleanor había estado pasando tiempo en partes de la iglesia que estaba seguro nunca habían estado abiertas al público antes y que afirmaba recibir guía de fuentes que existían más allá del mundo ordinario, palabras que evocaban visiones de lo sobrenatural. El Dr. Carr recomendó que Thomas hablara con el reverendo Whitmore sobre sus preocupaciones espirituales, consejo que pasaría el resto de su vida lamentando, un error que pesaría en su conciencia como una losa. Lo que el Dr. Carr no sabía era que el vicario no era una fuente de ayuda para la familia Higgins, sino el arquitecto principal de su doom. La semana final de octubre trajo cambios dramáticos al hogar de los Higgins que fueron notados por todos los que conocían a la familia, un crescendo de anormalidad que infundía pavor en el aire. Eleanor dejó de asistir a sus obligaciones sociales habituales y rara vez se la veía fuera de su cabaña excepto por viajes a la iglesia, movimientos que parecían impulsados por una urgencia febril. Los niños dejaron de jugar con sus amigos y aparecían cada vez más pálidos y retraídos, con ojos hundidos que hablaban de noches inquietas. Thomas faltó varios días al trabajo, algo que nunca había ocurrido en sus 15 años en la oficina de correos, un abandono que alarmaba a sus colegas. La señora Petton recordó más tarde oír sonidos de la cabaña de los Higgins que no podía identificar, cánticos rítmicos que resonaban como ecos de un pasado olvidado, la quema de sustancias que producían humo acre y penetrante, y conversaciones conducidas en voces tan bajas que no podía distinguir palabras, pero detectaba una intensidad emocional que la hacía cada vez más incómoda, un malestar que se instalaba en su estómago como náusea. En varias ocasiones, observó visitantes inusuales llegando a la cabaña de los Higgins después del anochecer, figuras en ropa oscura que se movían con un silencio purposeful y nunca se quedaban más de una hora, sombras que se desvanecían en la niebla como apariciones. El 31 de octubre de 1965 fue un domingo que amaneció gris y frío, con la niebla persistente que había plagado Ashworth todo el otoño colgando tan bajo que la cima de la Torre de Santa María estaba completamente obscurecida, un velo que parecía aislar el pueblo del mundo exterior. El servicio matutino procedió normalmente,
con la familia Higgins ocupando su banco habitual en la tercera fila. Sin embargo, varios feligreses recordaron más tarde que el comportamiento de la familia durante el servicio había sido decididamente inusual, cargado de una tensión palpable. Eleanor se sentó con una expresión de concentración intensa durante todo el sermón del reverendo Whitmore, que se centró en el tema de antiguos pactos y su persistencia a través del tiempo, palabras que resonaban con un significado oculto. Parecía estar tomando notas en un pequeño diario de cuero, algo que nunca había hecho durante los servicios de la iglesia antes, un acto que sugería una devoción febril. Thomas se sentó rígidamente a su lado, su rostro pálido y sus manos apretadas en su regazo, como si luchara contra un pánico interno. Los niños estaban inusualmente quietos, sentados perfectamente inmóviles de una manera que parecía antinatural para jóvenes de su edad, con una quietud que evocaba estatuas de piedra. El sermón del reverendo Whitmore en sí mismo era diferente de sus presentaciones habituales. Habló sobre obligaciones que trascendían la elección individual y la sabiduría de tradiciones que precedían nuestra comprensión actual. Hizo varias referencias a la observancia de esta noche y la importancia de completar lo que se había comenzado, frases que no significaban nada para la mayoría de la congregación, pero que claramente tenían un significado especial para ciertos miembros, un código que profundizaba la división invisible. Después del servicio, se vio a la familia Higgins caminando a casa juntos, pero su movimiento parecía de alguna manera diferente de su rutina dominical habitual. En lugar del paso leisurely que típicamente mantenían, caminaban rápidamente y con propósito, como si tuvieran negocios urgentes esperándolos, una prisa que contrastaba con la paz del día. La señora Petton, quien estaba atendiendo su jardín cuando pasaron, recordó más tarde que ninguno de ellos reconoció su saludo, algo completamente fuera de carácter para la familia normalmente cortés, un desaire que la dejó con un escalofrío de premonición. La última vista confirmada de la familia Higgins completa fue aproximadamente a las 2:30 de la tarde, cuando el señor Finch los observó entrando en su cabaña y cerrando la puerta firmemente detrás de ellos, un cierre que parecía final. Lo que sucedió después solo se reconstruiría meses más tarde a partir de evidencia encontrada en las cámaras ocultas debajo de la iglesia de Santa María, piezas de un rompecabezas macabro. La señora Petton notó que las luces en la cabaña de los Higgins se apagaron más temprano de lo usual esa noche. Para las 8, la casa estaba completamente oscura, algo que nunca había sucedido antes en un domingo por la noche, cuando la familia tradicionalmente pasaba la velada leyendo y preparándose para la semana adelante, un ritual doméstico roto que acentuaba el silencio ominoso. Cuando miró a través de sus cortinas a las 10, no pudo ver signos de vida en la cabaña en absoluto. Pero fue en algún momento después de la medianoche del 31 de octubre que la señora Petton presenció el evento que la perseguiría por el resto de su vida, una visión que se grabaría en su memoria como un trauma eterno. Fue despertada por sonidos que inicialmente pensó eran parte de un sueño, cánticos distantes que subían y bajaban con un ritmo hipnótico y profundamente perturbador, melodías que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Cuando se dio cuenta de que los sonidos eran reales, se movió a la ventana de su dormitorio para investigar su fuente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo que vio en el cementerio de Santa María desafiaba cualquier explicación racional, una escena que parecía sacada de una pesadilla ancestral. Figuras portando velas o antorchas se movían en lo que parecía ser una procesión alrededor del edificio de la iglesia. Las figuras estaban vestidas en túnicas oscuras que ocultaban sus identidades, pero sus movimientos eran purposefully coordinados, sugiriendo una ceremonia que había sido cuidadosamente planeada y ensayada, un baile macabro bajo la luna. Los cánticos continuaron por lo que parecieron horas, subiendo y bajando en intensidad, pero nunca deteniéndose completamente, un pulso que vibraba en el aire como un corazón maligno. La señora Petton estaba segura de que podía oír voces de niños entre las adultas, notas altas y claras que destacaban contra los tonos más profundos de los participantes adultos. El sonido la hizo sentir físicamente enferma, aunque no podía explicar por qué, un malestar que se extendía por su cuerpo como veneno. Lo más perturbador de todo fue que la procesión eventualmente desapareció. La señora Petton observó cómo las figuras se movían hacia el edificio de la iglesia y simplemente se desvanecieron, como si las antiguas paredes de piedra se hubieran abierto para recibirlas, un acto que desafiaba la lógica y la realidad. Las luces continuaron parpadeando en el cementerio por varias horas más, pero nunca vio emerger a los participantes, dejando un vacío que resonaba con horror. La mañana del lunes 1 de noviembre de 1965 comenzó lo que se convertiría en una de las investigaciones de personas desaparecidas más perplejas en la historia de Yorkshire, un caso que desenterraría capas de oscuridad. Cuando Thomas no apareció en la oficina de correos a su hora habitual de las 8:15 de la mañana, su supervisor, el señor Gregory Walsh,
inicialmente asumió que la familia estaba lidiando con una enfermedad o alguna otra emergencia temporal. Sin embargo, cuando llamadas telefónicas repetidas a la cabaña de los Higgins quedaron sin respuesta, el señor Walsh decidió investigar personalmente, con una creciente inquietud en su estómago. Caminó hasta Church Lane y tocó a la puerta de la cabaña, sin recibir respuesta, un silencio que parecía acusador. Cuando miró a través de las ventanas, pudo ver que el interior parecía limpio y sin perturbar, pero no había signos de ocupación actual. La cabaña se sentía vacía de una manera que sugería que la ausencia no era temporal, un vacío que resonaba como un eco hueco. El señor Walsh contactó al sargento Robert Henley, quien llegó a la cabaña en 30 minutos para comenzar una investigación preliminar. Lo que Henley encontró lo perplejaría por meses y eventualmente llevaría a descubrimientos que sacudirían a toda la comunidad de Ashworth hasta sus fundamentos, revelando grietas profundas en el tejido social. La puerta de la cabaña estaba sin llave, algo inusual pero no sin precedentes en un pueblo donde la mayoría de los residentes confiaban completamente en sus vecinos. El interior estaba inmaculadamente limpio y organizado, sin signos de lucha, partida apresurada o juego sucio. Las pertenencias personales de la familia estaban en sus lugares esperados, el bolso de Leonor colgando en su gancho habitual, la billetera de Thomas en el cajón del dresser donde siempre la guardaba, la ropa escolar de los niños dispuesta para el lunes por la mañana. En la cocina, Henley encontró evidencia de que la familia había preparado y comido la cena del domingo. Los platos habían sido lavados y guardados, y no había signos de que una comida hubiera sido interrumpida o abandonada, un orden que contrastaba con el misterio de su ausencia. Sin embargo, notó que ciertos artículos parecían faltar de sus ubicaciones usuales, velas que la señora Petton había mencionado ver en la cabaña, varios libros de la colección de folclore de Eleanor, y lo que parecían ser algunas de las preparaciones Herbels en las que había estado trabajando en semanas recientes, ausencias que sugerían una partida planificada pero siniestra. Lo más perplejo fue el descubrimiento en el pequeño estudio de Thomas. Sobre su escritorio yacía una Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que trata sobre la atadura de Satanás y el juicio de los muertos. Escrito en el margen en lo que parecía ser la letra de Eleanor estaba una sola línea: el antiguo pacto debe ser honrado a toda costa. Debajo, en la escritura más angular de Thomas, estaban las palabras: que Dios nos ayude a todos. Temo que hayamos ido demasiado lejos para retroceder. El sargento Henley pasó todo el día conduciendo entrevistas con cada residente de Ashworth que podría tener información sobre la desaparición de la familia. La imagen que emergió de estas conversaciones era preocupante y contradictoria, un mosaico de medias verdades y silencios cargados. Mientras todos coincidían en que la familia Higgins había estado actuando extrañamente en semanas recientes, nadie podía proporcionar información específica sobre dónde podrían haber ido o por qué habrían partido sin decirle a nadie, un muro de reticencia que Henley percibía como deliberado. La investigación de Henley rápidamente reveló que varios miembros clave de la comunidad estaban siendo menos que francos sobre su conocimiento de las actividades de la familia, un engaño que profundizaba el misterio. El reverendo Whitmore, cuando fue interrogado sobre la Sociedad de Preservación Histórica, reconoció que Eleanor había sido una miembro activa, pero insistió en que las actividades del grupo eran puramente académicas y no podían posiblemente estar conectadas a la desaparición. Sin embargo, cuando Henley presionó por detalles sobre las reuniones recientes y actividades del grupo, el vicario se volvió evasivo y defensivo, con una tensión en su voz que traicionaba temor. Whitmore afirmó que los registros de la sociedad eran confidenciales y que revelar el contenido de sus discusiones violaría la confianza de otros miembros. Sugirió que la familia probablemente había decidido tomar unas vacaciones impromptu y que probablemente regresarían en unos días, una explicación que sonaba hueca. El Dr. Carr fue incluso menos útil, alegando que la confidencialidad del paciente le impedía discutir sus conversaciones recientes con Thomas. Cuando Henley señaló que las investigaciones de personas desaparecidas tenían precedencia sobre los requisitos normales de confidencialidad, el Dr. Carr admitió a regañadientes que Thomas había estado sufriendo de ansiedad relacionada con presiones familiares, pero se negó a elaborar sobre la naturaleza específica de estas presiones, dejando un vacío frustrante. La señora Thornton, la bibliotecaria, resultó ser la más forthcoming de los miembros de la Sociedad de Preservación Histórica, aunque su información era más perturbadora que útil. Reconoció que el grupo había estado investigando prácticas religiosas antiguas, y que algunos miembros se habían vuelto quizás demasiado entusiastas sobre implementar sus descubrimientos. Cuando se le presionó por detalles, mencionó que las reuniones recientes se habían enfocado en lo que llamaba observancias estacionales, que eran tradicionales en esta área siglos atrás, palabras que evocaban imágenes de rituales olvidados.
El avance en la investigación de Henley vino de una fuente inesperada. La señorita Sarah Collins, la maestra de escuela, lo acercó 3 días después de la desaparición con una colección de dibujos que Billy Higgins había creado durante octubre. Los dibujos depictaban figuras encapuchadas reunidas alrededor de lo que parecía ser un altar subterráneo, con símbolos y arreglos que parecían demasiado sofisticados para que creaciones que infundían un terror primal. La señorita Collins también proporcionó a Henley ensayos que Margaret había escrito en las semanas antes de la desaparición. Los ensayos trataban temas como la sabiduría de las tradiciones antiguas y por qué la gente moderna había olvidado verdades importantes. La escritura era técnicamente excelente, pero contenía ideas y referencias que parecían provenir de fuentes adultas en lugar de la imaginación de una niña de 12 años, un nivel de profundidad que sugería influencia externa siniestra. Armado con evidencia de que la Sociedad de Preservación Histórica estaba involucrada en actividades mucho más serias que la investigación académica, el sargento Henley decidió buscar la iglesia de Santa María más a fondo de lo que su investigación inicial superficial había permitido. Lo que descubrió transformaría el caso de personas desaparecidas en algo mucho más siniestro, un descenso a las profundidades del horror humano. La atención de Henley se dirigió primero a discrepancias en la arquitectura de la iglesia que había notado durante su búsqueda inicial, pero no había considerado significativas, anomalías que ahora gritaban sospecha. Ciertas paredes parecían más gruesas de lo necesario, y había espacios en el diseño del edificio que no correspondían a habitaciones visibles. Cuando midió las dimensiones interiores contra las paredes exteriores, encontró brechas que sugerían la existencia de espacios ocultos, vacíos que ocultaban secretos. Sus sospechas se confirmaron cuando descubrió piedras sueltas en la pared detrás del altar. Las piedras habían sido cuidadosamente ajustadas para mezclarse perfectamente con la mampostería circundante, pero un examen cercano reveló que podían ser removidas para revelar un pasaje que descendía hacia la oscuridad, un túnel que exhalaba un aliento frío y antiguo. El pasaje era estrecho y empinado, tallado directamente en la roca viva debajo de los cimientos de la iglesia, un camino que parecía conducir al corazón de la tierra misma. La cámara oculta que Henley encontró al final del pasaje era diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado en sus 15 años de trabajo policial, un espacio que irradiaba una maldad palpable. El espacio era aproximadamente circular, de unos 9 metros de diámetro, con paredes cubiertas de símbolos que parecían una mezcla de imaginería cristiana y marcas paganas mucho más antiguas, un sincretismo que perturbaba el alma. El piso estaba hecho de la misma piedra antigua que la iglesia arriba, pero arreglado en un patrón complejo que parecía atraer la mirada hacia un altar central, un diseño que evocaba rituales olvidados. El altar en sí era un bloque masivo de piedra negra que claramente precedía a la iglesia normanda por siglos, una reliquia de eras oscuras. Su superficie estaba manchada con sustancias que Henley prefería no identificar, y estaba rodeado de velas, hierbas secas y otros materiales que sugerían uso reciente, un escenario preparado para horrores. El aire en la cámara era espeso con el olor persistente de incienso y algo más, un olor metálico que hacía que el estómago de Henley se revolviera, un hedor a muerte y decadencia. Pero fueron las pertenencias personales esparcidas por la cámara las que confirmaron los peores temores de Henley sobre el destino de la familia Higgins. El anillo de bodas de Eleanor yacía sobre el altar junto con el reloj de bolsillo de Thomas, la cinta escolar de Margaret y el soldado de juguete favorito de Billy. Los artículos estaban arreglados cuidadosamente, como si fueran ofrendas en lugar de posesiones simplemente descartadas, un arreglo que sugería reverencia ritual. Más perturbador que estos efectos personales fueron los documentos que Henley encontró a lo largo de la cámara. Diarios manuscritos, algunos datando décadas atrás, describían rituales y ceremonias que habían sido conducidos en el espacio subterráneo por generaciones sucesivas de residentes de Ashworth, crónicas de oscuridad acumulada. Las entradas más recientes estaban en la escritura distintiva de Eleanor y revelaban la verdadera naturaleza de las actividades de la Sociedad de Preservación Histórica. Las entradas del diario de Eleanor, datando desde su primera involucración con la Sociedad de Preservación Histórica en 1964 hasta la entrada final el 30 de octubre de 1965, proporcionaban un relato detallado de cómo la investigación académica se había transformado gradualmente en algo mucho más peligroso y obsesivo, un descenso gradual al abismo. Las entradas tempranas mostraban curiosidad intelectual genuina sobre tradiciones locales y folclore, un interés inocente que brillaba con entusiasmo. Pero a medida que pasaban los meses, el tono se volvía cada vez más reverencial hacia lo que Eleanor llamaba la sabiduría antigua y la fe verdadera, una devoción que crecía como una enredadera asfixiante.
Para la primavera de 1965, las entradas del diario de Eleanor revelaban que la Sociedad de Preservación Histórica había avanzado mucho más allá de la investigación teórica hacia lo que llamaban restauración práctica, de prácticas religiosas antiguas. El grupo se había convencido de que el cristianismo moderno había corrompido verdades espirituales esenciales y que recuperar tradiciones más antiguas no era solo académicamente interesante, sino espiritualmente necesario para el bienestar de la comunidad, una creencia que infundía un sentido de misión divina. Eleanor escribió extensamente sobre rituales que el grupo había comenzado a realizar en la cámara oculta, empezando con celebraciones estacionales simples y progresando gradualmente a ceremonias más complejas que afirmaba habían sido practicadas en los valles de Yorkshire por miles de años antes de la llegada del cristianismo. Describía estos rituales con detalle amoroso, enfatizando su belleza y poder espiritual mientras pasaba por alto aspectos que podrían haber preocupado a un observador más objetivo, un sesgo que revelaba su inmersión total. Las entradas más perturbadoras trataban sobre lo que Eleanor llamaba la ceremonia de la cosecha, un ritual que afirmaba era esencial para mantener la protección espiritual de la comunidad. Según su investigación, esta ceremonia requería la participación de una unidad familiar completa y solo podía ser realizada en fechas específicas cuando las barreras entre mundos eran más delgadas, momentos de vulnerabilidad cósmica. Las entradas finales de Eleanor revelaban que se había convencido de que su familia había sido elegida para un rol especial en la preservación de tradiciones antiguas. Escribió sobre señales y portentos que habían aparecido en semanas recientes, sugiriendo que el tiempo había llegado para que la familia Higgins cumpliera sus obligaciones espirituales. El tono de estas entradas era estático y lleno de fervor religioso que bordeaba la manía, una pasión que ardía con intensidad destructiva. Pero fue el descubrimiento de un segundo diario oculto debajo de piedras sueltas en el piso de la cámara lo que proporcionó las revelaciones más impactantes sobre lo que realmente le había sucedido a la familia Higgins y a innumerables otros antes de ellos. El diario oculto estaba encuadernado en cuero agrietado y parecía mucho más antiguo que los registros de Eleanor, un tomo que exhalaba antigüedad y maldad. La escritura pertenecía a múltiples autores a lo largo de varias décadas, con entradas datando hasta los años 1920. Lo que el sargento Henley encontró en estas páginas revelaría que la Sociedad de Preservación Histórica de Ashworth no era una aberración reciente, sino parte de una conspiración que había estado operando por casi 50 años, una red de oscuridad tejida a través del tiempo. Las entradas más tempranas fueron escritas por el predecesor del reverendo Whitmore, el padre Michael Blackwood, quien había servido en Santa María desde 1919 hasta su misteriosa muerte en 1942. Las entradas iniciales del padre Blackwood describían su descubrimiento de la cámara subterránea durante trabajos de renovación y su fascinación con los símbolos antiguos y artefactos que encontró allí, un hallazgo que despertó en él una curiosidad que se convertiría en obsesión. Como Whitmore después de él, Blackwood había sido un hombre educado con intereses en arqueología e historia local. Sin embargo, el diario del padre Blackwood revelaba un descenso gradual a la obsesión, y eventualmente, a algo mucho más oscuro que la investigación académica, un camino que lo llevaba a abismos de la mente humana. Para mediados de los 1920, escribía sobre comunicaciones que creía recibir a través de meditación en la cámara subterránea. Estas comunicaciones supuestamente proporcionaban instrucciones para rituales que asegurarían la prosperidad y protección de la comunidad de amenazas externas, visiones que se mezclaban con delirios. El diario contenía descripciones detalladas de ceremonias que el padre Blackwood afirmaba estaban basadas en tradiciones antiguas auténticas, pero que claramente eran invenciones propias, influenciadas por su lectura de literatura oculta y su creciente inestabilidad psicológica, creaciones que fusionaban lo sagrado con lo profano. Los rituales se volvieron cada vez más elaborados y exigentes, requiriendo participantes específicos elegidos según criterios que parecían cambiar basados en los caprichos personales y delirios paranoides del padre Blackwood. Para 1928, las entradas del diario revelaban que el padre Blackwood había reclutado un pequeño grupo de seguidores dispuestos a participar en sus ceremonias. El grupo incluía muchos de los mismos nombres de familias que más tarde estarían involucrados en la sociedad histórica del reverendo Whitmore, los Thornton, los Carr, los Beaterby y otros. El padre Blackwood había convencido a estas familias de que eran parte de un linaje antiguo elegido para preservar conocimiento sagrado, un mito que apelaba a su sentido de identidad y superioridad. Las entradas más horrendas describían lo que el padre Blackwood llamaba el sacrificio definitivo, ceremonias que afirmaba asegurarían la protección de la comunidad, pero que claramente involucraban el asesinato de familias enteras, actos de barbarie disfrazados de piedad. La primera ceremonia de este tipo se llevó a cabo en octubre de 1930 e involucró a la familia Morrison, que recientemente se había mudado a Ashworth desde Escocia.
La descripción del padre Blackwood de sus muertes era clínica y factual, como si estuviera registrando una observancia religiosa rutinaria en lugar de múltiples asesinatos, un desapego que helaba la sangre. El análisis de Henley de las entradas del diario reveló un patrón consistente que había sido seguido por décadas. Cada pocos años, el padre Blackwood y más tarde el reverendo Whitmore seleccionarían una familia para lo que llamaban elevación espiritual. El proceso de selección estaba basado en criterios que parecían diseñados para apuntar a familias que eran nuevas en la comunidad o socialmente aisladas de maneras que harían su desaparición menos probable de atraer atención externa. Víctimas elegidas por su vulnerabilidad. La familia Morrison en 1930 había sido seguida por la familia Harwell en 1933, los Spencer en 1936 y los Dunbar en 1939. Cada desaparición de familia había sido cuidadosamente orquestada para parecer voluntaria, sus posesiones serían discretamente desechadas, su cabaña alquilada a nuevos inquilinos, y cualquiera que preguntara sería informado de que la familia había decidido emigrar o mudarse a otra parte del país, narrativas falsas que se tejían en el tejido de la comunidad. La muerte del padre Blackwood en 1942 había interrumpido temporalmente el patrón, pero la llegada del reverendo Whitmore en 1943 había marcado el comienzo de una nueva fase, un renacimiento de la oscuridad. Las entradas del diario de Whitmore, que comenzaron a aparecer en el registro oculto en 1945, mostraban que había descubierto el trabajo del padre Blackwood e inicialmente se había horrorizado por lo que encontró, una reacción inicial de repulsa. Sin embargo, a lo largo de varios meses, Whitmore se había convencido de que las acciones de su predecesor habían sido justificadas espiritualmente. El proceso de racionalización de Whitmore estaba documentado en detalle doloroso. Escribió sobre sesiones de oración y meditación en la cámara subterránea donde afirmaba recibir guía divina sobre continuar el trabajo del padre Blackwood. Interpretaba varias coincidencias y eventos naturales como señales de que los asesinatos habían protegido a la comunidad de desastres que de otro modo habrían ocurrido, un autoengaño que lo blindaba contra la culpa. Para 1947, Whitmore había reanudado el patrón de asesinato ritualizado, seleccionando a la familia Fletcher como sus primeras víctimas. Sus entradas del diario mostraban que había refinado los métodos del padre Blackwood, desarrollando técnicas más sofisticadas para manipulación psicológica y desorientación comunitaria, un arte de la decepción. Whitmore entendía que la clave para mantener la conspiración era asegurar que los miembros de la comunidad genuinamente creyeran que estaban participando en prácticas espirituales beneficiosas en lugar de asesinato, un lavado de cerebro colectivo. Las familias que desaparecieron bajo el liderazgo de Whitmore incluían a los Ashford en 1950, los Kelly en 1953, los Bradford en 1956, los Hawkins en 1959 y los Patterson en 1962. Cada desaparición había sido precedida por meses de preparación psicológica, con la familia seleccionada siendo gradualmente atraída a la sociedad de preservación histórica y convencida de que habían sido elegidas para un rol espiritual especial, un honor falso que enmascaraba la muerte. Las entradas del diario de Whitmore revelaban técnicas sofisticadas para manipulación psicológica que explicaban cómo había podido convencer a personas educadas y racionales de participar en sus propios asesinatos, un proceso que erosionaba la voluntad paso a paso. El proceso comenzaba con el reclutamiento en la Sociedad de Preservación Histórica, que genuinamente conducía investigación académica sobre tradiciones locales y folclore. Esta investigación proporcionaba una base de legitimidad que hacía que las afirmaciones posteriores del grupo parecieran plausibles, un anzuelo intelectual. Los nuevos miembros pasarían meses o incluso años participando en actividades inofensivas, conferencias, proyectos de investigación y celebraciones estacionales simples basadas en prácticas históricas auténticas, un periodo de aclimatación que construía confianza. Durante este periodo, Whitmore evaluaría cuidadosamente las vulnerabilidades psicológicas de cada participante y su susceptibilidad a la influencia, un escrutinio frío y calculador. Solo aquellos que mostraran la combinación correcta de curiosidad intelectual, búsqueda espiritual y aislamiento social serían seleccionados para una involucración más profunda, víctimas ideales. La transición de la investigación académica a la participación activa en rituales era gradual y cuidadosamente gestionada. Whitmore introduciría conceptos cada vez más esotéricos, siempre enmarcándolos en términos de autenticidad histórica e iluminación espiritual, un velo de nobleza. Los miembros que expresaran duda o incomodidad serían sutilmente excluidos de actividades adicionales, mientras que aquellos que abrazaran los conceptos serían invitados a prácticas más avanzadas, un filtro que aseguraba lealtad. La cámara subterránea jugaba un rol crucial en el proceso de manipulación. Whitmore había aprendido que la acústica inusual del espacio, combinada con el efecto psicológico de estar en un lugar antiguo y oculto,
hacía a los participantes más susceptibles a la sugerencia y la presión grupal, un ambiente que alteraba la mente. La cámara se mantenía deliberadamente fría y tenuemente iluminada, condiciones que la investigación había mostrado podían inducir estados alterados de conciencia incluso sin el uso de drogas u otras sustancias, un control ambiental siniestro. Whitmore también usaba lo que llamaba preparación espiritual, periodos de ayuno, meditación y aislamiento diseñados para romper las habilidades de pensamiento crítico de los participantes y aumentar su dependencia del grupo para apoyo emocional y espiritual, una erosión de la individualidad. Para cuando una familia era seleccionada para la ceremonia de la cosecha, habían sido tan condicionados que genuinamente creían estar participando en un ritual sagrado que beneficiaría no solo a ellos mismos sino a toda la comunidad, un engaño total. Las entradas del diario de Eleanor Higgins mostraban este proceso en acción. Su transformación de investigadora curiosa a creyente fanática había tomado 18 meses de manipulación cuidadosa. Whitmore había explotado sus intereses intelectuales, su anhelo espiritual y su deseo de sentirse especial y elegida, un abuso de vulnerabilidades. Para octubre de 1965, Eleanor estaba tan convencida de la rectitud de su camino que se había convertido en una defensora activa de la participación de su familia en la ceremonia, una conversión completa. Las entradas finales en tanto el diario de Eleanor como el registro oculto de Whitmore proporcionaban un relato detallado de los eventos que habían llevado al asesinato de la familia Higgins, un clímax de horror. La ceremonia había sido planeada por meses, con preparaciones elaboradas que incluían no solo elementos rituales, sino consideraciones prácticas como cómo disponer de los cuerpos y explicar la desaparición de la familia a la comunidad, un plan meticuloso. La entrada final de Eleanor, fechada el 30 de octubre, revelaba su completa rendición psicológica a la manipulación de Whitmore, escribió sobre su excitación por ser elegida para elevación espiritual, y su gratitud por la oportunidad de servir a la comunidad de manera tan profunda, un éxtasis que ignoraba el peligro, expresó preocupación solo por la reticencia de Thomas a abrazar completamente la experiencia, pero notó que el reverendo Whitmore le había asegurado que las dudas de Thomas se resolverían durante la ceremonia misma, una promesa siniestra. El relato de Whitmore del 31 de octubre era clínico y detallado, describiendo la logística del asesinato con la misma precisión metódica que caracterizaba todas sus actividades, un desapego que horrorizaba. La ceremonia había comenzado a las 11 de la noche, con la familia Higgins y 6 otros miembros de la Sociedad de Preservación Histórica reuniéndose en la cámara subterránea. Los otros participantes incluían al Dr. Carr, la señora Thornton, la señora Beaterby, el señor Crawford y 2 otros cuyos nombres Henley reconoció como miembros respetados de la comunidad, una traición colectiva. El ritual en sí había sido diseñado para superar gradualmente cualquier resistencia de Thomas o los niños, comenzó con elementos familiares, cánticos, luz de velas y preparaciones herbales, que la familia había experimentado en reuniones previas, un anzuelo de normalidad. Sin embargo, a medida que la ceremonia progresaba, estos elementos familiares se combinaban con presión psicológica y lo que Whitmore eufemísticamente llamaba sustancias espirituales, drogas añadidas al vino que los participantes consumieron, un envenenamiento sutil. La resistencia de Thomas había sido anticipada y planeada. Cuando intentó dejar la cámara con sus hijos, encontró que los otros participantes estaban preparados para prevenir su partida por la fuerza, un acto de coerción brutal. Los niños, ya desorientados por las drogas y la naturaleza traumática de la situación, habían sido incapaces de entender lo que estaba sucediendo o resistir efectivamente, una vulnerabilidad que partía el corazón. El relato de Whitmore de los asesinatos reales era breve y factual. La familia había sido asesinada usando métodos que Whitmore afirmaba estaban basados en prácticas sacrificiales antiguas, pero que eran simplemente técnicas eficientes para asesinato, un eufemismo para la crueldad. Los cuerpos habían sido dispuestos en un sistema complejo de cuevas naturales que se extendían debajo de la iglesia, cuevas que habían sido usadas para el mismo propósito por décadas, un cementerio oculto. Las entradas del diario revelaban que el asesinato de la familia Higgins había sido seguido por un encubrimiento cuidadosamente orquestado que involucraba a la mayoría de las figuras de autoridad del pueblo. El Dr. Carr había preparado registros médicos falsos sugiriendo que la familia había estado sufriendo de una enfermedad contagiosa que requería que dejaran el pueblo inmediatamente, una mentira médica. La señora Thornton había esparcido rumores sobre Thomas recibiendo una oferta de trabajo en otro condado que requería reubicación inmediata, chismes que se propagaban como veneno. Las pertenencias personales de la familia habían sido sistemáticamente dispuestas, con artículos valiosos redistribuidos entre miembros de la Sociedad de Preservación Histórica y todo lo demás destruido o enterrado, un borrado meticuloso. La cabaña había sido limpiada a fondo para remover cualquier evidencia de los días finales de la familia, y dentro de una semana de su desaparición,
había sido alquilada a una nueva familia que había sido informada de que los inquilinos previos habían emigrado a Canadá, una narración falsa que cerraba el círculo. La investigación del sargento Henley había sido deliberadamente obstaculizada por miembros de la comunidad que proporcionaban información falsa o simplemente se negaban a cooperar, un muro de silencio. Cuando Henley había hecho preguntas específicas sobre la Sociedad de Preservación Histórica, le habían dado respuestas engañosas diseñadas para hacer que el grupo pareciera inofensivo y académico. Varios testigos habían mentido directamente sobre su conocimiento de las actividades de la familia en las semanas antes de su desaparición, una red de mentiras. La conspiración se extendía más allá de los participantes activos en los asesinatos para incluir miembros de la comunidad que sospechaban la verdad pero elegían permanecer en silencio en lugar de confrontar el horror en su medio, una cobardía colectiva. Las entradas del diario revelaban que varios aldeanos habían expresado privadamente preocupaciones sobre el patrón de desapariciones a lo largo de los años, pero habían sido persuadidos por presión social y miedo a mantener sus sospechas para sí mismos. Un silencio que habilitaba el mal. Justo cuando pensábamos que entendíamos el alcance completo del horror en Ashworth, la investigación del sargento Henley estaba a punto de desenterrar evidencia que revelaría una verdad aún más perturbadora sobre la complicidad de la comunidad en décadas de asesinato. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ama misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede cuando Henley finalmente confronta a los participantes vivos en esta conspiración de silencio. Armado con evidencia abrumadora de las entradas del diario y evidencia física encontrada en la cámara subterránea, el sargento Henley enfrentó la difícil tarea de confrontar una conspiración que involucraba a algunos de los miembros más respetados de la comunidad de Ashworth, una red que contaminaba el corazón del pueblo. Su investigación había revelado que al menos 12 personas tenían conocimiento directo de los asesinatos, con docenas más teniendo varios niveles de complicidad en los encubrimientos que habían protegido a los asesinos por décadas, un cáncer social. El primer arresto de Henley fue el del Dr. Edmund Carr, cuyos registros médicos y entradas del diario documentaban claramente su participación en múltiples asesinatos. Cuando fue confrontado con la evidencia, el Dr. Carr inicialmente intentó mantener su inocencia, alegando que las entradas del diario eran ficción elaborada creada por individuos perturbados, un intento desesperado de negación. Sin embargo, cuando se enfrentó a evidencia física que lo vinculaba a la cámara subterránea y testimonio de otros miembros de la comunidad, su resolución se derrumbó, dejando al descubierto la fragilidad de su fachada. La confesión del Dr. Carr proporcionó detalles cruciales sobre las dinámicas psicológicas que habían permitido que la conspiración funcionara por tanto tiempo, un análisis que revelaba la complejidad del mal. Reveló que muchos participantes se habían convencido de que no estaban cometiendo asesinato, sino facilitando una transformación espiritual que permitía a las víctimas trascender la existencia física ordinaria, un autoengaño elaborado que era esencial para mantener la cohesión del grupo y prevenir que los miembros desarrollaran culpa o remordimiento que podrían llevarlos a confesar. La señora Margaret Thornton resultó ser más resiliente bajo interrogatorio, manteniendo por varios días que la Sociedad de Preservación Histórica había estado dedicada enteramente a investigación académica legítima, una defensa tenaz. Sin embargo, el descubrimiento de Henley de evidencia adicional en su cabaña, incluyendo pertenencias personales de varias de las familias asesinadas, eventualmente la forzó a reconocer su rol en la conspiración, un quiebre que liberaba verdades enterradas. La confesión de la señora Thornton reveló el alcance al que los asesinatos habían sido integrados en la estructura social y económica de la comunidad. Las pertenencias de las familias asesinadas habían sido redistribuidas entre los miembros de la conspiración. Las cabañas de las víctimas habían sido alquiladas o vendidas para proporcionar ingresos para las actividades del grupo, y las desapariciones habían sido usadas para eliminar familias cuya presencia en la comunidad se veía como disruptiva o indeseable, un cálculo frío que mezclaba lo espiritual con lo material. El arresto del reverendo Whitmore fue el más dramático y revelador de todos. Cuando Henley llegó a la rectoría con una orden, encontró al vicario en su estudio, rodeado de documentos que estaba intentando destruir, un acto de pánico. Whitmore claramente había estado esperando el arresto y había pasado los días previos tratando de eliminar evidencia de sus crímenes, un esfuerzo fútil. Sin embargo, el estado psicológico de Whitmore había deteriorado significativamente desde los asesinatos de los Higgins. Las entradas del diario habían revelado paranoia creciente y delirios grandiosos en sus meses finales, y para el momento de su arresto, claramente sufría de un colapso mental severo, un desmoronamiento de la mente. Sus declaraciones iniciales a Henley fueron divagantes e incoherentes, llenas de referencias a comandos divinos y obligaciones espirituales que no tenían relación con la realidad, un torrente de locura.
El juicio de los conspiradores de Ashworth, celebrado en el Tribunal de la Corona de York en la primavera de 1966, atrajo atención nacional y expuso detalles del caso que conmocionaron incluso a observadores experimentados de comportamiento criminal, un escándalo que reverberaba a través del país. La evidencia presentada durante el juicio pintaba un cuadro de asesinato sistemático y complicidad comunitaria amplia que desafiaba suposiciones fundamentales sobre la naturaleza humana y la organización social, un espejo oscuro para la sociedad. El caso de la Fiscalía se construyó alrededor de las entradas del diario, evidencia física de la cámara subterránea y testimonio de miembros de la comunidad que gradualmente habían sido persuadidos a romper su silencio, voces que emergían de la oscuridad. La escala de la conspiración se hizo clara a medida que testigo tras testigo reconocía algún nivel de conocimiento sobre los asesinatos, ranging de participación directa a ignorancia voluntaria de señales obvias de advertencia, un espectro de culpa. El testimonio del Dr. Carr fue particularmente dañino para los otros acusados. Su relato detallado de las técnicas de manipulación psicológica usadas por el padre Blackwood y el reverendo Whitmore revelaba cómo personas educadas y racionales habían sido gradualmente condicionadas para participar en actividades que normalmente encontrarían aborrecibles, un proceso de corrupción lenta. El juicio también reveló las motivaciones económicas que habían sostenido la conspiración junto con sus justificaciones pseudo-religiosas. Las familias asesinadas típicamente eran propietarias de bienes cuyos activos habían sido absorbidos por los miembros de la conspiración después de sus muertes. El patrón de selección de víctimas había sido influenciado no solo por consideraciones espirituales, sino por factores prácticos como valores de propiedad y leyes de herencia, un pragmatismo siniestro. El testimonio de la señora Thornton proporcionó insight sobre el rol que la presión social y las dinámicas comunitarias habían jugado en mantener la conspiración. Describió cómo el disenso o el cuestionamiento había sido sistemáticamente desalentado a través de ostracismo, presión económica e amenazas implícitas. Los miembros de la comunidad que expresaban dudas sobre las desapariciones se encontraban excluidos de actividades sociales, negados servicios y sujetos a rumores que dañaban sus reputaciones y medios de vida, un control social asfixiante. El reverendo Whitmore resultó ser el acusado más desafiante de procesar debido a su estado mental deteriorado. Psiquiatras designados por la corte determinaron que sufría de trastornos delirantes severos que podrían haber estado presentes por años antes de que sus crímenes fueran descubiertos. Sin embargo, la evidencia claramente mostraba que sus delirios no le habían impedido planear y ejecutar actividades criminales complejas con considerable habilidad y previsión, una lucidez en la locura. A medida que el juicio progresaba, el alcance completo de los asesinatos de Ashworth se hizo claro. Investigadores forenses trabajando en el sistema de cuevas debajo de la iglesia de Santa María recuperaron los restos de 17 familias totalizando 63 individuos que habían sido asesinados durante un periodo de 35 años, un cementerio masivo oculto. Las víctimas eran en edad desde infantes hasta abuelos ancianos, con líneas familiares enteras habiendo sido exterminadas por la conspiración, un genocidio local. La evidencia forense reveló que los asesinatos habían sido conducidos usando varios métodos dependiendo de las preferencias del liderazgo en diferentes tiempos. El padre Blackwood había favorecido técnicas que afirmaba estaban basadas en prácticas sacrificiales antiguas, mientras que el reverendo Whitmore había desarrollado métodos más eficientes que reducían el riesgo de detección y simplificaban la disposición de los cuerpos, una evolución en la crueldad. Muchas de las víctimas mostraban evidencia de haber sido drogadas antes de sus muertes, apoyando el testimonio sobre el uso de sustancias para reducir la resistencia y hacer los asesinatos más fáciles de lograr, un horror químico. Los restos de los niños eran particularmente perturbadores, mostrando signos de terror prolongado que sugerían que habían estado conscientes de su destino antes de ser asesinados, un sufrimiento que partía el alma. La investigación también reveló que la conspiración se había extendido más allá de Ashworth para incluir contactos en otras comunidades de Yorkshire. Varias desapariciones sospechosas en pueblos vecinos durante el mismo periodo mostraban patrones similares, sugiriendo que el grupo de Ashworth podría haber sido parte de una red más grande de criminales operando bajo la cobertura de investigación religiosa o histórica, una telaraña más amplia. La exposición de la conspiración de Ashworth tuvo efectos psicológicos profundos en los miembros sobrevivientes de la comunidad, muchos de los cuales habían vivido por décadas con conocimiento o sospecha de los asesinatos sin tomar acción para detenerlos. Una culpa colectiva. El testimonio del juicio reveló la compleja red de miedo, complicidad y autoengaño que había permitido que los crímenes continuaran por tanto tiempo, un laberinto de la mente humana. Muchos residentes reportaron sentimientos de culpa y vergüenza que persistieron por años después de que los juicios concluyeran, luchaban con preguntas sobre su propia responsabilidad moral por fallar en proteger a las víctimas,
Incluso cuando habían carecido de conocimiento específico de los crímenes siendo cometidos, un tormento interior. La revelación de que líderes comunitarios respetados habían sido asesinos sistemáticos destruyó la fe de muchas personas en su capacidad para juzgar carácter y confiar en figuras de autoridad, un derrumbe de la confianza. El impacto psicológico fue particularmente severo para niños y adultos jóvenes que habían crecido en Ashworth durante el periodo cuando los asesinatos estaban siendo cometidos. Muchos reportaron sentirse traicionados por adultos en quienes habían confiado y respetado, y algunos requirieron terapia extensa para procesar sus experiencias, un camino hacia la sanación. El conocimiento de que habían vivido sin saberlo junto a asesinos en masa por años creó trauma duradero que afectó su capacidad para formar relaciones de confianza, cicatrices emocionales. Varios miembros de la comunidad desarrollaron síntomas consistentes con lo que más tarde se reconocería como trastorno de estrés postraumático, experimentaban pesadillas recurrentes, ataques de ansiedad y recuerdos intrusivos relacionados con eventos que habían presenciado o sospechado durante el periodo activo de la conspiración, un legado de terror. El entorno rural pacífico que una vez había proporcionado consuelo se convirtió en una fuente constante de recordatorios del horror que había estado oculto bajo la superficie de la vida del pueblo, un paisaje contaminado. El caso de Ashworth también expuso fallos significativos en los sistemas institucionales que deberían haber protegido a las víctimas y prevenido que la conspiración operara por tanto tiempo, un fracaso sistémico. La investigación reveló que varias autoridades habían recibido reportes sobre desapariciones sospechosas a lo largo de los años, pero habían fallado en conducir investigaciones exhaustivas o conectar los patrones que podrían haber revelado la verdad antes. Una negligencia fatal. La supervisión de la Iglesia de Inglaterra de parroquias rurales resultó ser inadecuada para detectar y prevenir el tipo de actividad criminal que había florecido bajo el padre Blackwood y el reverendo Whitmore. La estructura jerárquica que daba a los clérigos parroquiales considerable autonomía había creado oportunidades para abuso que pasaron desapercibidas por décadas, un vacío de accountability. La investigación impulsó reformas significativas en procedimientos de supervisión eclesiástica y verificación de antecedentes para miembros del clero. La aplicación de la ley local también había fallado en reconocer los patrones que deberían haber desencadenado una investigación más intensiva, la tendencia a tratar casos de personas desaparecidas como partidas voluntarias, particularmente en comunidades rurales donde la gente podría razonablemente elegir reubicarse por razones económicas, había permitido que los conspiradores operaran con impunidad, un error protocolario. El caso de Ashworth llevó a nuevos protocolos para investigar casos de personas desaparecidas y mejor coordinación entre diferentes jurisdicciones policiales, un avance en la justicia. Los sistemas médicos y de servicios sociales habían similarmente fallado en proteger a víctimas potenciales o detectar señales de advertencia de abuso. El rol dual del Dr. Carr como médico comunitario y miembro de la conspiración le había permitido manipular registros médicos y proporcionar documentación falsa que apoyaba las narrativas de encubrimiento. Esta revelación llevó a nuevos requisitos para verificación médica independiente en casos involucrando reubicaciones familiares repentinas o condiciones médicas inexplicadas, una salvaguarda tardía. Los procedimientos legales contra los conspiradores de Ashworth concluyeron en el otoño de 1966 con condenas para todos los acusados que eran mentalmente competentes para ser juzgados. El reverendo Whitmore fue encontrado culpable pero mentalmente enfermo y fue sentenciado a confinamiento indefinido en una instalación psiquiátrica segura. El Dr. Carr, la señora Thornton y 4 otros conspiradores recibieron sentencias de por vida por sus roles en los asesinatos. Varios otros miembros de la comunidad recibieron sentencias más cortas por sus roles en los encubrimientos y su fracaso en reportar conocimiento de los crímenes a las autoridades. La Corte reconoció que muchos de estos individuos habían sido sujetos a presión psicológica y coerción social que había influido en sus decisiones, pero mantuvo que los adultos tenían una responsabilidad fundamental para proteger a niños y personas vulnerables independientemente de consecuencias personales, un principio de accountability. Las sentencias fueron controvertidas en algunos círculos, con críticos argumentando que eran o demasiado lenientes dada la escala de los crímenes o demasiado duras dada la manipulación psicológica que muchos acusados habían experimentado. Sin embargo, las declaraciones del juez durante la sentencia enfatizaron la importancia de holding individuos responsables por sus acciones mientras reconocían las dinámicas sociales complejas que habían habilitado que la conspiración funcionara. Un equilibrio delicado. Los activos financieros de los conspiradores condenados fueron incautados y usados para proporcionar compensación a las familias de víctimas que tenían parientes fuera de la comunidad de Ashworth. Sin embargo, muchas de las familias asesinadas habían sido deliberadamente seleccionadas porque carecían de conexiones externas, haciendo imposible identificar herederos o beneficiarios para propósitos de compensación, una ironía cruel.
La exposición de la conspiración y los juicios subsiguientes destruyeron efectivamente Ashworth como una comunidad funcional. La mayoría de los residentes que no estaban directamente implicados en los crímenes eligieron reubicarse en lugar de continuar viviendo en un lugar asociado con tal horror, un éxodo masivo, los valores de propiedad colapsaron, los negocios cerraron, y el pueblo que había existido por siglos comenzó a vaciarse dentro de meses de la conclusión del juicio, un declive rápido. La iglesia de Santa María fue oficialmente deconsecrada por la Iglesia de Inglaterra y posteriormente demolida para prevenir que se convirtiera en un sitio de curiosidad mórbida o veneración inapropiada. La cámara subterránea fue sellada con concreto y toda el área fue cubierta con tierra y plantada con pasto. Sin embargo, las autoridades locales encontraron imposible borrar completamente la evidencia física de lo que había sucedido allí, un legado indeleble. Las cabañas donde las familias asesinadas habían vivido fueron gradualmente abandonadas a medida que sus asociaciones con los crímenes las hacían invendibles, estructuras embrujadas por recuerdos. La cabaña de los Higgins, donde la investigación había comenzado, permaneció vacía por años antes de ser finalmente demolida a principios de los 1970. La escuela del pueblo cerró cuando la matrícula cayó por debajo de niveles sostenibles y la oficina de correos donde Thomas Higgins había trabajado fue cerrada permanentemente. Para 1970, menos de 50 personas permanecían en lo que una vez había sido una comunidad próspera de 300. Los residentes restantes eran mayormente individuos ancianos que carecían de recursos para reubicarse o personas más jóvenes que habían heredado propiedad que no podían vender, un remanente melancólico. El pueblo que permanecía tenía poco parecido con la comunidad unida que había existido antes de la exposición de la conspiración, un fantasma de su antiguo yo. La infraestructura física de Ashworth gradualmente se deterioró a medida que el mantenimiento se volvía económicamente inviable, las carreteras desarrollaron baches que no se reparaban, los edificios cayeron en desuso, y los jardines y espacios públicos cuidadosamente mantenidos se volvieron overgrown, un declive que reflejaba la decadencia moral. El pueblo que una vez había sido un modelo de vida comunitaria rural inglesa se convirtió en un pueblo fantasma que servía como recordatorio permanente del horror que había florecido allí, un monumento a la oscuridad humana. El caso de Ashworth tuvo implicaciones que se extendieron mucho más allá de la comunidad inmediata donde los crímenes habían sido cometidos, se convirtió en un sujeto de estudio académico para criminólogos, psicólogos y sociólogos que buscaban entender cómo el asesinato sistemático podía mantenerse por décadas dentro de una pequeña comunidad aparentemente normal, un enigma de la sociedad. El caso desafiaba suposiciones fundamentales sobre la naturaleza humana y la organización social, la revelación de que personas ordinarias podían ser gradualmente condicionadas para participar en asesinato masivo forzó a los expertos a reconsiderar su entendimiento de cómo las atrocidades se desarrollan y persisten, un replanteamiento profundo. La conspiración de Ashworth demostraba que el mal podía florecer no solo bajo regímenes totalitarios o en condiciones de guerra, sino dentro de sociedades democráticas pacíficas cuando las condiciones psicológicas y sociales correctas estaban presentes, un peligro latente. Los aspectos religiosos del caso impulsaron discusiones extensas dentro de varias comunidades de fe sobre los peligros de la autoridad espiritual y la necesidad de accountability en organizaciones religiosas. El hecho de que ambos perpetradores habían sido miembros del clero ordenados que habían usado sus posiciones para manipular y asesinar a sus feligreses destacaba vulnerabilidades en estructuras religiosas tradicionales que previamente habían recibido poca atención. Un llamado a la reforma. El caso también contribuyó a una creciente conciencia de las técnicas psicológicas que podían usarse para manipular individuos y grupos. La documentación detallada de cómo personas normales y racionales habían sido gradualmente transformadas en cómplices de asesinato proporcionó insights valiosos en los procesos de radicalización y control social que más tarde informarían investigación en comportamiento de cultos, terrorismo y otras formas de actividad extremista, un legado académico. Este misterio nos muestra cuán fácilmente las comunidades pueden ser engañadas y corrompidas por aquellos que afirman actuar en nombre de la tradición o un propósito superior. La familia Higgins, como tantos otros antes de ellos, confiaron en sus vecinos, su iglesia y sus líderes comunitarios, nunca sospechando que bajo la superficie de su tranquilo pueblo yacía una red de asesinato y decepción que había estado operando por décadas, una traición profunda. El aspecto más terrorífico de la conspiración de Ashworth no eran los asesinatos en sí mismos, sino la manera en que una comunidad entera había sido gradualmente condicionada para aceptar y participar en actividades que normalmente serían reconocidas como obviamente erróneas. El proceso había sido tan gradual y cuidadosamente gestionado que muchos participantes genuinamente creían que estaban sirviendo un propósito noble incluso mientras cometían o habilitaban crímenes atroces, un engaño masivo. El caso demuestra la importancia de cuestionar la autoridad,
mantener conexiones con el mundo exterior y rechazar explicaciones que no tengan sentido racional, no importa cuán prestigiosas o confiables parezcan sus fuentes, una lección vital. Muestra cómo el aislamiento, tanto geográfico como social, puede crear condiciones donde ideas y prácticas dañinas pueden florecer sin el escrutinio que de otro modo expondría su verdadera naturaleza, un peligro de la soledad, quizás lo más importante. El caso de Ashworth nos recuerda que los mayores horrores a menudo vienen no de monstruos obvios, sino de la corrupción de personas ordinarias que pierden su camino en la oscuridad del fanatismo, la avaricia y la lealtad mal colocada. La tragedia de la familia Higgins sirve como una advertencia permanente sobre los peligros de entregar el pensamiento crítico a líderes carismáticos que afirman. La tragedia de la familia Higgins sirve como una advertencia permanente sobre los peligros de entregar el pensamiento crítico a líderes carismáticos que afirman poseer conocimiento especial o autoridad, un llamado a la vigilancia eterna. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Podría algo como esto realmente suceder en una pequeña comunidad unida? ¿Crees que personas ordinarias podrían ser gradualmente manipuladas para participar en crímenes tan horríficos? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si disfrutaste este relato escalofriante y quieres más misterios oscuros como este, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con alguien que aprecie historias de True Crime que exploran los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Hasta la próxima. Recuerda que los monstruos más terroríficos a menudo se esconden detrás de las fachadas más respetables, y que nuestra mayor protección contra tal mal es nuestra disposición a hacer preguntas difíciles y rechazar mentiras cómodas.